Buenas tardes a todos, que tengan un feliz año. Hoy estamos en la primera conferencia del ciclo Ciencia para Todos y me complace ver algunas caras, algunos amigos de esta casa que nos vienen siguiendo año tras año. Es un placer y les estoy muy agradecida. Les estamos todos agradecidos. Y sobre todo ahora, donde la afluencia por los medios de comunicación en remoto, que son una competencia, no digo desleal, pero realmente hace que la presencia sea lo más raro. Pero bueno, en todo caso, nos hacemos oír igualmente y eso es de lo que se trata. Yo solo voy a intervenir 5 minutos. Por cierto, yo soy Ana Crespo, soy la presidenta de la Real Academia de Ciencias de España. Este tipo de ciclos son normales en todas las academias y el nuestro viene celebrándose desde hace 20 y algunas ediciones y nace de un ciclo que seguimos manteniendo ahora mismo con un pequeño decrecimiento, pero que seguirá, que es un ciclo por toda España. Es decir, vamos los académicos a distintas entidades de distintas comunidades. ¿Por qué razón? Pues porque esta es una academia nacional. Es decir, no es una academia que porque esté radicada aquí solo tiene que ver. Los académicos, de hecho, son mayoritariamente, no son de Madrid, sino que son de distintos centros y universidades de toda España. Para decir eso, en aquella época, esto debía ser 1998, cuando se crea. Lo crea el profesor Martín Municio, entonces presidente de esta academia, y era financiado como por la FECIT, es decir, una fundación nacional. Posteriormente, el profesor Alario, hace 21 años, dice: ¿por qué si vamos a otros sitios no hacemos algo en Madrid? Como consecuencia de eso se crea este ciclo. Hace, por tanto, 21 ediciones. El profesor Alario, presidente de la academia, falleció el verano, hace 2 veranos. Es decir, el pasado, no, el último no, el anterior. Fue una gran pérdida para esta casa y lo quiero recordar aquí. Muchos de ustedes, algunos de ustedes le oyeron sus conferencias. El ciclo de este año es un ciclo como los anteriores, siempre varían los temas, siempre varían los académicos, excepto algunos que son los que yo creo, después de echar un vistazo, que tienen casi, o creo que casi, una permanencia constante en todos los ciclos, que son el profesor Antonio Hernando, que pronto será la próxima conferencia, sobre el radar en las pulseras antimaltrato. Creo que el tema es un tema muy importante en este momento, que ha dado muchas opiniones y mucho debate. Y luego también el profesor Jesús Ildefonso Díaz, o sea, Ildefonso Díaz es el presidente de la sección de matemáticas de esta casa, interviene todos los años. Esta vez va a intervenir el 21 de mayo del 26 y ya es un título más largo y no quiero perder tiempo de la conferencia de hoy. Y el tercero, que siempre ha participado y como ustedes saben, Jesús Ávila de Grado es un investigador que, trabajando en temas biomédicos, tiene una acogida de público siempre muy numerosa, ¿no? Ellos son los 3, digamos, que este año siguen manteniendo, que yo quiero agradecerles específicamente que sigan manteniendo su presencia en el ciclo, y a todos ustedes les invito a que no la pierdan. Aquí estamos y en la academia hacemos
muchas cosas y tenemos una asociación de amigos de la academia que cuando quieran, aportando apoyo a la academia o sin ello, simplemente porque sí, estamos abiertos a que ustedes se consideren amigos de la academia y nos lo hagan saber por escrito. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias al ponente de hoy y al académico que lo presenta y espero que puedan disfrutar esta y las demás conferencias del ciclo. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Fernández San Juan y tengo el honor de presentar al conferenciante de esta tarde, que nos deleitará con la conferencia Benceno de la molécula a los materiales 2D, que resume 2 siglos de ciencia que se inician en el año 1825 con el descubrimiento del benceno por Michael Faraday y culminan en la actualidad con el desarrollo de materiales bidimensionales como el grafeno. Celebrar los 200 años del benceno es reconocer el papel de una molécula aparentemente simple que transformó de manera profunda la química y la ciencia de los materiales. Faraday aisló el benceno al estudiar los productos obtenidos durante la compresión y la descomposición térmica del gas de alumbrado. Lo denominó inicialmente bicarburo de hidrógeno, sin conocer su estructura ni la extraordinaria relevancia que adquiriría en el futuro. El compuesto recibiría más tarde el nombre de benzol por el químico alemán Eilhard Mitscherlich, término del que deriva la denominación actual de benceno. Sin embargo, su estabilidad inusual desafió los modelos clásicos de los hidrocarburos insaturados y planteó un problema fundamental que solo se resolvería décadas después con la propuesta estructural de Auguste Kekulé y su confirmación experimental mediante difracción de rayos X por Kathleen Lonsdale. Desde una perspectiva moderna, el benceno constituye el arquetipo de la aromaticidad, basada en la deslocalización electrónica. Esta propiedad conecta la molécula con los materiales bidimensionales. El grafeno puede entenderse como una extensión infinita del anillo bencénico en 2 dimensiones. Así, el paso del benceno al grafeno no es solo histórico, sino también estructural y conceptual. El descubrimiento del benceno encaja de una manera natural en la obra de Michael Faraday, quien nunca separó la química de la física. El mismo científico que identificó esta molécula fundacional estableció las bases de la electroquímica y formuló los principios de la inducción electromagnética y del concepto de campo, transformando de forma duradera nuestra comprensión de los fenómenos invisibles. 200 años después, el benceno sigue siendo un puente entre la ciencia básica y las tecnologías avanzadas, recordándonos que los grandes avances nacen de la curiosidad fundamental. Y el que va a impartir la conferencia es el profesor Nazario Martín, que es una figura de referencia internacional en química orgánica y nanociencia, reconocido por sus contribuciones pioneras al estudio de los nanomateriales de carbono, en particular fulerenos, grafeno y otros materiales bidimensionales funcionalizados químicamente. Es catedrático de Química Orgánica en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido clave en el establecimiento de puentes entre la química molecular clásica y la ciencia de materiales avanzada. Es vicedirector de INDEA Nanociencia, donde ha contribuido de forma decisiva a la consolidación de uno de los principales institutos españoles en este ámbito, impulsando la colaboración interdisciplinar entre química, física y ciencia de materiales. Asimismo, fue presidente de la Real Sociedad Española de Química entre 2006 y 2012, fortaleciendo la proyección internacional de la química española, y ha ejercido también como presidente de la COSCE. Por supuesto, es académico numerario de la Real Academia de Ciencias. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales. Entre ellos quisiera destacar el Premio Jaume I de Investigación Básica en el 2012, el Premio Nacional de Investigación Enrique Moles en el 2020 y el Premio Nacional de Nanotecnología en el 2025.
Es autor de cientos de publicaciones de alto impacto, muchas de ellas fundamentales en el desarrollo de la química del grafeno, y ha participado activamente en consejos editoriales y comités científicos internacionales, contribuyendo de manera decisiva al avance de la nanociencia del carbono. Nazario, todo tiempo para ti ahora. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, entenderán que después de una presentación así, casi me dan ganas ya de dejarlo y decirlo, ya nos vamos y otro día seguimos. Muchas gracias. Lo que hoy vamos a hacer es, hoy va a ser una especie de celebración de un cumpleaños, pero en este caso de una molécula que también cumple años. Y una molécula que no es cualquier molécula, es una molécula singular, y la charla pues va a ser un divertimento, es decir, vamos a pasar un buen rato. Esto no es para entrar en muchas profundidades, es solo para regalar la vista y un poco los conocimientos también, primero desde el punto de vista histórico, de cómo llegamos a los materiales 2D, reconociendo una molécula que a veces las grandes revoluciones pues empiezan por cosas muy pequeñas, y esta fue una auténtica revolución en su momento. ¿Cuándo? Pues hace justamente 200 años. Y esto realmente parecía que iba a pasar desapercibido, porque es que nadie levantó la voz para llamar la atención sobre este hecho. Entonces, pues se me ocurrió contactar con la Royal Society of Chemistry ya en el año 24, finales del año 24, diciendo, señores, en el año 25 hará 200 años que se descubrió esta molécula. Y bueno, me respondieron después de Navidades, o sea, ya estábamos en el año 25, y me dio la sensación de que no tenían ni idea, honestamente. No tenían ni idea. Entonces, pero bueno, entonces, para llamar más la atención, escribí un artículo que se publicó en su revista, en Chemistry World, que es la revista, digamos, social de la Royal Society of Chemistry. Se publicó, tardaron como 3 meses en publicarlo, y yo entendí que la razón es porque apareció junto con otros 2 artículos más que le pedirían a alguien que hiciese, porque realmente la Royal Society no estaba haciendo nada cuando Faraday, su primer artículo, lo publica en la Royal Society of London en aquel momento. Entonces me gustó la idea de que el benceno se merecía mucho más, porque lo que se ve aquí es un anillo de benceno, la molécula de benceno, pero lo que se ven aquí son muchos de esos anillos puestos juntos uno detrás de otro, y lo de abajo es grafeno, que ya no es una molécula, es un material. Entonces, pero un material que ha abierto una nueva física. Los materiales bidimensionales es que no existían. Cuando Marina y yo estudiábamos en el mismo curso, pues nadie nos habló nunca de materiales 2D porque no existían. Es más, hablaré de la singladura para llegar a estos materiales y habrá algunas cosas sorprendentes. Muchas veces cuando hay colegas míos sentados en la audiencia, les digo, podéis pensar cómo viene Nazario a hablarnos de la molécula del benceno si yo, que soy químico orgánico, se lo explico a mis alumnos todos los años. ¿Qué me va a enseñar que yo no sepa? Y mi respuesta es todo. Todo lo que yo voy a poner aquí no lo vas a saber. En general no lo saben los profesores que dan química orgánica y que les hablan del benceno a sus alumnos. ¿Por qué? Porque yo tampoco lo sabía. Quiero decir, esto ha sido algo que he ido construyendo yo porque me parecía que el benceno merecía la pena. Entonces lo que vamos a hacer hoy realmente pues es una celebración, ¿vale? Pero en este caso de 200 años. A ver si alguno de los que estamos en esta sala llegamos a esto. Bueno, dicho esto, esta es una diapositiva nueva en donde, bueno, pues si el año donde se celebraba el centenario era el año pasado, pues durante ese año he tenido que hablar del benceno en numerosas ocasiones porque iba a una universidad. Bueno, todo esto empezó, voy a poner algunos ejemplos aquí de sitios donde esta conferencia, de una u otra forma, porque la he ido modificando en el tiempo, pues sitios donde se ha presentado. Empezó la conferencia aquí en la Olimpiada Nacional de Química. Me invitaron a ir a Córdoba
a dar una conferencia siempre a los chicos que vienen de los institutos. Estos son chicos de institutos de enseñanza secundaria. Pues me invitaron a darles una conferencia y como estábamos en el centenario del benceno, preparé una conferencia ad hoc específicamente para ellos. Y este fue el origen, pero siendo este el origen, el final fue el pasado diciembre en el Instituto Solvay, que da las famosas conferencias Solvay, organizó, a través de un premio Nobel, Ben Feringa, organizó un simposio dedicado específicamente a benceno 200. O sea que el recorrido tuvo bastante recorrido. Entre medias pues estuvo la reunión bienal de química, por ejemplo, en donde el grupo de didáctica e historia me invitó a dar esta conferencia, y ha habido muchas otras conferencias en distintas universidades, incluso en la Royal Society of Chemistry. El artículo ese que escribí tuvo tantas visitas que me sugirieron que por qué no hacíamos un webinar, que es una conferencia dada en donde, bueno, pues se conecta mucha gente, lo normal es que haya varios miles de personas conectadas. Aquí somos ahora poquitos, pero esta conferencia es probable que pasado un par de meses pues haya tenido cientos de visitas. O sea que, bueno, pues esta es un poco la importancia que tiene esta molécula singular, y después les hablaré de alguna cosa más. Pero antes vamos a empezar cómo se puede llegar en una sola diapositiva, cómo se llega en la ciencia de 200 años de una molécula como es el benceno a un material como es el grafeno. Pues me permití hacer naturalmente esta es mi visión. Habrá gente que diga, ahí te falta un autor, hombre, todos los que han estudiado el benceno no pueden estar, pero yo creo que estos son los esenciales. Entonces, bueno, la historia empieza con Michael Faraday, quien en 1825 pues descubre una molécula que hoy sabemos que esa molécula es el benceno. Ahora entraré más en detalle porque se merece más que esto. El paso siguiente es que 8 años después, el alemán que has mencionado, Ilhar Mitscherlich, es capaz de aislar el benceno a partir del ácido benzoico. Pero es que el ácido benzoico en esa época, ahora contaré un poco también la historia de dónde venía esto. Pero 8 años después obtiene la misma sustancia que había obtenido Faraday, pero de una fuente completamente distinta. Ahora contaré de dónde lo sacó Faraday. El paso siguiente, si queremos entender cómo se llega a la molécula de benceno, es Archibald Scott Cooper, que murió relativamente joven, pero que habla ya de la tetravalencia del carbono. A continuación aparece, claro, una figura que es brutal, fue el químico probablemente más importante de su época, que es Augusto Kekulé, quien publica la teoría estructural de la química aromática. Hasta que él no llega, la química, si alguien compraba un libro de química y hablaba de la química orgánica, pues estaba la química alifática, nadie había hablado de la química aromática. Entonces, y esta es la estructura que él propone al principio, una estructura muy curiosa. Realmente la proponen sus alumnos, son los que hacen este dibujo, no él personalmente, 2 o 3 años después, en donde ya se ve cómo los átomos de carbono, que son estas bolitas negras, están unidos por digamos, un solo enlace, o 2, como se ve en algún otro sitio, ¿no? Y esta es una estructura aromática, una estructura, bueno, aromática, él habla ya de la aromaticidad, claro, pero es una estructura que es cíclica, y esto era también muy interesante en esa época. Kathleen Lonsdale es la científica que determina por difracción de rayos X la estructura del benceno, y demuestra que estamos hablando de una estructura que es plana. Son 6 átomos de carbono que están todos en un plano formando un hexágono perfecto. Y eso se demuestra por difracción de rayos X. Es como si te sacan una fotografía, y esto supuso un paso importante, que comentaré esto un poquito con más detalle. Y luego pasamos en los años 30 a lo que sería pues, la mecánica cuántica. Los físicos han celebrado este año pasado también el Año Internacional de la Cuántica. Los químicos cuánticos, pues uno de ellos fue Linus Pauling,
quien introduce el enlace químico, la mecánica cuántica dentro del enlace químico, y es el primero que habla de las formas resonantes del benceno. En realidad, lo que dice es que el benceno es esta estructura, pero también es esta otra que está al lado. Bueno, realmente si tuviésemos que dibujar una sola forma, diríamos que es la que tenemos a la derecha, que esto entre los químicos orgánicos no es muy bienvenido porque pierde uno lo que es enlace sencillo y doble, pero esto representa que todos los átomos están unidos de igual forma. Y esos son lo que se llaman las formas resonantes, que se debe al Linus Pauling. Y a partir de aquí, pues otra figura importante dentro de la historia del benceno pues es Erich Hückel, quien es el que da la regla esta famosa de 4n+2, siendo n el número de electrones que tiene la molécula. Si en este caso tiene que ser n un número entero, y aquellos compuestos que tengan, si a n le damos 1, 4, por 1, 4 más 2, 6, aquellos que tengan 6 electrones pi, son aromáticos. El siguiente sería 4 por 2, 8, más 2, 10, también es aromático, y así. Eso es una regla que dio para distinguir lo que era un compuesto aromático del que no lo era. Siguiendo con este desarrollo, pues Eric Clark, quien por cierto pasó toda su época ya tardía de su vida en España, en la costa española, por Almería, por Málaga, y quien dio una regla muy interesante que no se estudia ni siquiera en los alumnos de orgánica y que se debería de estudiar por lo sencillita que es y lo aclaratoria, que es lo que llama el sextete aromático. Los anillos, y estos ahora los físicos se están basando mucho en el sextete aromático para entender algunas estructuras, porque hay estructuras de capa abierta con electrones desapareados y son, sin embargo, más estables que otras de capa cerrada. Bueno, a partir de aquí ya no hablo de más personajes, hablo de materiales. En el año 1985 se descubren los fullerenos. A partir de unos años después, 6 años después, se descubren los nanotubos de carbono de pared múltiple, o sea, que son varios tubos, unos concéntricos sobre otros. 2 años después, el nanotubo de pared sencilla de carbono, esto es carbono puro, estamos hablando, y unos años después se descubre, André Geim y Kostya Novoselov descubren el grafeno, en el año 2004. Y bueno, y esto nos lleva al año 25, que es donde también el grafeno pues cumplió, en el año 24 pues cumplió 20 años. Aquí aparecen los materiales que se llaman cero dimensionales, porque esto es tan pequeño, esto mide un nanómetro de diámetro, materiales unidimensionales, materiales bidimensionales, se extienden en las dos direcciones del espacio. Bueno, hay 2 premios Nobel, uno para los fullerenos y otro para el grafeno. Alguien podría preguntarse, ¿y por qué no para los nanotubos? Eso lo dejamos para el debate si alguien hace la pregunta. Yo creo que mientras que grafeno y fullereno sí se lo merecieron, los nanotubos no. Y es porque eran ya conocidos desde los años 40. O sea, realmente quien lo descubre, que Seijima ni siquiera era espectroscopista, pero sí lo determina la presencia de los nanotubos, y era microscopista realmente, y entonces los observa, pero ya había estudios que se habían observado en los años 40, en los años 50, entonces sería impropio, por cierto, muchos de ellos rusos, sería impropio que le diesen el premio Nobel. Él tuvo el interés claro de publicarlo, hablar de nanotubos en revistas puramente químicas, lo publica en Nature y eso hace que los nanotubos se disparen. Bien, esta es un poco la historia, que puede ser controvertida o no, que algunos pondrían. Entonces vamos a ver una breve historia del benceno, pero ya, digamos, mucho más relajada, ¿vale? Esto es, digamos, sería lo formal. Antes de empezar la historia, pues vamos a empezar con algo. Cuando alguien me dice, hombre, ¿qué me vas a decir del benceno y yo no sepa? Digo, dime de dónde viene el nombre de benceno, ¿por qué se llama el benceno benceno? Y ya tenemos el primer punto a mi favor, porque cuando he hecho esta pregunta casi nadie lo recuerda. ¿Tú lo sabrías, Marina? No estaba preparado, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que es muy interesante, es una curiosidad, pero ¿de dónde viene el nombre de benceno? El nombre de benceno
en realidad viene de esta resina, que igual que se habla de la goma arábiga, pues aquí habría que hablar de la goma benzoína. Benzoína es una palabra muy evolucionada ya. Originalmente esto viene de la parte del sureste asiático, de Malasia, de Tailandia, de esa zona, en donde en la lengua original se llamaba kemenyan, para aludir a esta resina. Es una resina que tiene un olor agradable, es aromática y de hecho se ha utilizado desde el siglo XVI, ya se utilizaba, bueno, en estos países del sureste asiático se utilizaba desde hace mucho tiempo y tenía propiedades balsámicas, hoy para otorrino y para dermatología se sigue utilizando, o sea que tiene propiedades medicinales también. Y de aquí pues ya se conocía en el siglo XVI que si se calentaba esta resina se generaba un sólido blanco que hoy sabemos que era el ácido benzoico. El ácido benzoico se calienta con óxido de calcio, con cal sodada que la llaman, que es óxido de calcio con hidróxido sódico, y en realidad lo que hace es que se descarboxila, se pierde el CO2 que tiene el ácido benzoico y se genera benceno. Este fue el procedimiento que utilizó Mitscherlich: calentar una sustancia que se conocía desde el siglo XVI, que era ácido benzoico, lo calienta y obtiene un líquido que es un poco con olor a algo dulce. Hoy es un potente agente cancerígeno, o sea que hoy los estudiantes no trabajan ya con benceno. Pero de ahí es de donde sale el benceno 8 años después del descubrimiento de Faraday. Y de ahí viene el nombre realmente. Ellos lo llamaban inicialmente goma gam benzoin, pero benjuí es que ese nombre que viene del sureste asiático, quien lo trae a Occidente son los árabes y los llaman de otra forma. De hecho se referían a Java, a la isla de Java, y por eso esa terminación yui que viene de ahí. El resultado es que ha evolucionado mucho la palabra y hoy podríamos resumirlo diciendo que venía de la goma benzoín, que pasó a ser ácido benzoico y a partir de ahí benceno. Entre medias el benzol de los alemanes, que no se lo aceptaron porque ya se conocían los alcoholes que como terminaban en ol, pues no les gustó a nadie, ¿no? Es una curiosidad. Bueno, cuando Faraday descubre el benceno es en 1825. Si miramos aquí cuando nace él, en el 25 pues tendría como 34 años, entonces esta es el cuadro que se conoce de un Faraday joven. Esta se correspondería más con la realidad. Y que se ve aquí, esta cita es la de la publicación original de Faraday de la Transaction of the Royal Society of London. Y esta es la primera página del trabajo original, en donde se puede ver aquí cómo aísla, dice que se obtiene en realidad él, lo que le llaman lo que se llamaba la compañía portable del gas, es decir, como si fuese gas butano, es decir, gas que se podía llevar ¿a dónde? Al alumbrado de las farolas londinenses, que en esa época ya existían este alumbrado, pero no el eléctrico. En esta época se alumbraba con un gas que se obtenía normalmente de la ballena o del pescado, sometiéndolo a altas temperaturas. Entonces salía un gas y ese gas lo comprimían y era lo que llevaban para poner en las farolas. Lo que se encuentran los de las farolas es que las farolas, cuando hacía mucho frío en Londres, que casi siempre, sobre todo en invierno, pues se apagaban. Y es porque condensaba un líquido. Entonces le dicen a Faraday: por favor, estudienos qué es lo que está pasando aquí. Y al estudiar ese líquido, aísla un compuesto que es el que describe aquí, que tiene un punto de ebullición de 80,5 grados, y que es estable, es muy estable y tiene un olor aromático. Entonces, bueno, este es el trabajo original, y es que uno puede todavía ver cuál es la muestra original. Aquí se ve, eso que se ve ahí son 2 tubitos con el menisco del líquido que se encuentran en la Royal Institution de Londres. Si ustedes van a Londres y van al Museo de Ciencias, muy bien. Si van a ver la Royal Society, muy bien. Pero lo que no pueden dejar de ver es la Royal Institution. ¿Qué es la Royal Institution? La Royal Institution es este edificio donde trabajó precisamente Faraday.
Faraday es conocido como físico, pero estamos reivindicando que también es un químico importante. Este podría ser un cuadro perfectamente de la época de Faraday, del primer cuarto del siglo XIX. Ahí se ve, aquí se puede leer The Royal Institution of Great Britain. Bueno, pues si van a Londres, sigue estando el edificio. Aquí ya no se ve tan romántico como en el cuadro anterior, pero sí se ve, bueno, que está en el mismo sitio, está en el 21 de Albemarle, que creo que lo pronuncian así esta calle, y todavía se puede visitar, aunque ya digo que ahora se encuentra uno pues este panorama, y merece la pena visitarse. Está como a 300 o 400 metros de la Royal Society of Chemistry, o sea que se llega enseguida cerca de Piccadilly Circus. Y si uno entra al edificio, lo primero que se encuentra es una estatua de Faraday, precisamente, y si baja al sótano se encuentra, esto es una lámina, pero dentro, o sea, en el sótano se puede encontrar el laboratorio original donde trabajaba Faraday. El interés de esto es que, bueno, en este edificio también se encuentra algo muy curioso, único en el mundo, y es que hay una tabla periódica y si uno aprieta un botón se encienden 10 elementos químicos. ¿Qué 10 elementos químicos? Estos que aparecen aquí: potasio, sodio, boro, bario, calcio, estroncio, magnesio, cloro. Estos son 8. Estos 8 los descubrió este señor, Sir Humphry Davy, en menos de 4 años. 8 elementos químicos, más los 2 que van después, el yodo y el argón, que fueron descubiertos por otros 2 científicos trabajando en ese mismo edificio. O sea, en ese edificio se han descubierto 10 elementos químicos. Fíjense que España ha descubierto 3. ¿Alguien recuerda cuáles son los 3 que se han descubierto en España? Que España dice que los hemos descubierto con razón, pero que otros países nos los disputan, entre otros los suecos. Uno es el wolframio, vanadio, wolframio y platino. Pero el wolframio es el único que se ha descubierto en la península. En la zona del País Vasco, allí se descubrió el wolframio. Ahora no voy a hablar de estos elementos químicos, pero Sir Humphry Davy descubrió 8 elementos químicos. ¿Cuáles? En aquella época estaba de moda una ciencia nueva, que era la electroquímica. Y los padres de la electroquímica son, además de Volta, Alessandro Volta en Italia, pues Sir Humphry Davy y Michael Faraday. La relación que había entre Davy y Faraday es que Davy era el jefe de Faraday, quien por cierto tuvo unas palabras muy bonitas para Faraday, porque dijo: yo he descubierto 8 elementos químicos, pero mi mayor descubrimiento fue Faraday, lo cual está muy bien. Entonces ya Faraday ahí daba una idea de qué tipo de científico era. Yo estuve visitando la Royal Institution y prueba de ello es que aquí hay una foto tomada por Nazario Martín en su visita al Museo de Faraday en 2014. Esto es original, o sea, esta es la muestra donde se encuentra el benceno original de Faraday, y este es el aparato que utilizó Lonsdale para determinar la estructura de rayos X. Tengo que decir, en 1925, un siglo después, justamente es que llevó un siglo saber cómo era la molécula de benceno. Por eso a los estudiantes muchas veces les digo, cuando veáis una molécula de benceno o cualquier molécula, casi tiene que pasar uno con mucho respeto y con mucha prudencia, porque poner eso como está ha llevado llevó en este caso, fue 101 años realmente, a muchos científicos trabajando en un tema. O sea que cuando uno ve una molécula que parece que ha estado ahí toda la vida, no, eso a veces ha sido producto de mucho trabajo. Curiosamente, Lonsdale no determina primero el benceno, lo determina con el hexametilbenceno, que es una estructura un poquito más favorable para que cristalice, pero la realidad es que ya se ha cristalizado benceno y todo. En fin, que se determina por rayos X, que además es una estructura plana, y que todos los enlaces químicos son idénticos. Luego aquí, más que la estructura de Kekulé, lo que vale son las formas resonantes, que es lo que Linus Pauling sugiere de poner, de que todos los enlaces son iguales y tienen una distancia que es intermedia entre un enlace sencillo y un enlace doble.
esta sería la visión de qué es esta molécula. Y Faraday la llama bicarburated hydrogen, es decir, bicarburo de hidrógeno. Y se equivoca, porque el bicarburo de hidrógeno sería C2H, esa sería su fórmula empírica. Cuando la fórmula del benceno, la fórmula molecular es C6H6, hay 6 carbonos y 6 hidrógenos, pero la fórmula empírica es la fórmula más reducida que yo puedo decir. Pues si tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos, la relación entre carbono e hidrógeno es 1 a 1. Pero Faraday dice bicarburo de hidrógeno, es decir, hay 2 carbonos por cada hidrógeno. ¿Por qué se equivoca? Porque en la época de Faraday todavía no estaba claro la diferencia entre peso atómico y número atómico. Esta es la clave. Aparte que algunos argumentan que los análisis que se hacían tampoco eran tan finos, ¿no? Aquí está Lonsdale con su aparato determinando la estructura de rayos X. Y ahora, pues, un poco de divertimento. Bueno, de divertimento y de sonrojo para la ciencia española o las autoridades españolas para con la ciencia. Porque yo me gustaría ver alguna vez en un billete de España que la ciencia pinta algo, porque el primer sello, digo sello, se hizo precisamente en 2011, cuando yo era presidente de la Real Sociedad Española de Química. Tuvimos que hablar con los de la filatelia, era la primera vez que la palabra química aparecía en un sello en España. Bueno, pues aquí se ve a Faraday en un billete de 20 libras, con su discursito, en fin, el tratamiento que han hecho. Hablando del benceno hay que hacer una pausa y casi una reverencia cuando aparece Kekulé. Kekulé es el que he dicho la teoría estructural, las dos moléculas. Estos, si numeran los átomos de carbono, pues puede haber una estructura en la que hay entre 3 y 4 un doble enlace y la misma otra estructura en la que el enlace es sencillo. Bueno, esto es lo que resolvió Linus Pauling hablando de la resonancia, ¿no? Que en realidad era un híbrido de resonancia entre las dos estructuras. Bueno, déjenme que les diga algo. Aquí Kekulé, que es quizá el cuadro más famoso que está en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania, ahí Kekulé tenía 60 años. Lo digo porque, en fin, ahora hay personas que tenemos más de 60 años y se nos ve otro estilillo, ¿vale? Pero ahí tenía el hombre 60 años y debió de ser un hombre muy poderoso, por lo que voy a decir a continuación. Este es la publicación original, que está escrita en francés, que recomiendo que se lea. Yo me la he leído, lo mismo que la de Faraday. Pero lo que me sorprendió cuando leí este trabajo es que Kekulé explica cómo es la estructura del benceno de la misma manera que nos lo explicaron a nosotros cuando estudiamos tercer curso en la Facultad de Química. Es verdad que hace muchos años, pero no era la época de Kekulé, cuando nos lo explicaron. Forman un compuesto derivado, por ejemplo, halogenado, uno solo, si son monosustituido, pero si es disustituido hay 3, que son el orto, el metal para, en fin, todo esto. ¿Cómo determina él la estructura? Me sorprendió mucho que hayamos evolucionado tan poco y que se siguiese explicando así. Bueno, cuando 2 años después de morir Kekulé se hizo una reunión en Londres en memoria de Kekulé en la Sociedad Química de Londres, y su amigo y conferenciante para ese momento, Francis Yapp, dijo de Kekulé esto: la pieza más brillante de producción científica que se encuentra en el conjunto de la química orgánica. 3/4 de la química orgánica moderna están directa o indirectamente, son producto directa o indirectamente de esta teoría. O sea que el significado de la teoría de Kekulé fue realmente asombroso. Y a Kekulé, pues, esto es, claro, antiguamente había 2 Alemanias, como saben ustedes, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, la República Federal. Pero a Kekulé, esto en el centenario del benceno, pues aparecen sellos, pero es que estoy hablando de hace 100 años. En otros países ya tenían sellos hace 100 años dedicados no a un científico, sino hasta a una molécula. Esto lo traigo aquí para que el concepto de cómo la ciencia ha impregnado a la sociedad en otros países y cómo nos impregna a nosotros. Bueno, en Bélgica también. Esto es en la República Democrática de Alemania, que aquí se ve la foto de su cuadro que tenía, pero esto es del año 1979.
Aquí se ve la molécula perfectamente dibujada, pero si es que hasta en Azerbaiyán, hasta en Azerbaiyán, que esto parece una chuleta de un alumno, porque es que te llevas este billete y tienes aquí las dos formas resonantes, ¿vale? Con su flechita en medio como formas resonantes. Hasta en Azerbaiyán, es para que nos dé un poco de vergüenza de que a ver si cogemos. Sí. Hay un botánico que ha aparecido en los billetes, que no es de Azerbaiyán, pero que es botánico, y es botánico español. José Celestino Mutis. Ah, sí, es verdad, Celestino Mutis, es verdad. Sí, no, sí, es que la mala suerte que he tenido yo en esta presentación es que la presidenta de la Real Sociedad, de la Real Academia de Ciencias, bueno, es botánica básicamente. Entonces, bueno, sí, pero Mutis tienes toda la razón. Sí, no era una broma, pero me ha desarbolado, es verdad. Bueno, Hawking, cuando murió este físico que todos conocemos, que iba en esta silla de ruedas y estaba tan perjudicado el hombre que hablaba, en fin, él cuando muere está enterrado en Cambridge, en la catedral de Cambridge, al lado de Newton, y a su entierro acudió la reina Isabel II. O sea que volvemos a lo del tratamiento, ¿no? De lo que se da a una persona. Bueno, Kekulé tiene hasta una estatua, ahora vamos a ver algunas cosas de Kekulé, una estatua. El edificio de atrás era de química anteriormente, pero ahora ya no, pero la estatua sigue estando en ese mismo lugar. Y estos tres señores que ven aquí, que son probablemente de los químicos más famosos que ha habido, el premio Nobel se da por primera vez en 1901 y lo recibe, el de química lo recibe, el premio de química lo recibe Van 't Hoff, que era holandés. El segundo premio lo recibe Emil Fischer, que era alemán, y el tercer premio, el quinto, lo recibe Adolf von Baeyer, que también era alemán. Los tres fueron discípulos de Kekulé. O sea, en los 5 primeros años, los tres premios Nobel se los llevan discípulos de Kekulé, para que vayáis tomando nota. Bueno, cada uno está ahí del por qué le dieron el premio Nobel, pero bueno, es que Kekulé tiene hasta un cráter en la Luna con su nombre. El cráter en honor a Kekulé, un cráter que no es tan pequeño, 94 kilómetros, esto parece que ha caído ahí una piedra de 5×5, no. Ha caído ahí algo, 94 kilómetros, y puede tener unos 3 kilómetros de altura, se calcula aproximadamente. Y ahora viene un momento ideal para hacer un examen a la audiencia. Los que no están se salvan, pero la audiencia no. La primera pregunta es, vamos a hablar un poco del benceno, con la vida real. ¿El benceno ha sido detectado en la naturaleza, en el cuerpo humano o en el espacio? Esto es lo que yo voy a traer aquí ahora a la pregunta. La primera pregunta es si existe benceno en la naturaleza. Estamos hablando de benceno libre, quiero decir la molécula de benceno, C6H6. En la naturaleza, ¿a alguno se le ocurre decir algo? Se puede decir lo que sea, porque no están obligados a nada. Yo sí estoy obligado a dar una explicación. Pues vamos a ver el primer punto. El primer punto sí existe en la naturaleza. El petróleo es uno de los líquidos favoritos de Trump. O sea, este hombre tendría que escribir una carta a la Casa Blanca para ver si puedo ir allí a dar una charla del benceno, que seguro que dice que sí, porque algo sí puede sacar algo de ahí, pero bueno. Está en el crudo, del petróleo crudo, pues ahí está también, curiosamente en algunas plantas, pero las plantas sí se ha detectado, pero en cantidades de ppm, es decir, partes por millón o partes por billón. En realidad he dicho ya que es un elemento, que es un agente muy cancerígeno. Entonces la pregunta es, ¿existe en el cuerpo humano? Libre, el benceno libre. La respuesta es que no. Sin embargo, sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano lo inhala. Esto lo digo para sus amigos que sean fumadores.
Si algunos lo son, no es nada personal, ¿eh? O sea que, pero por inhalación o ingestión, es tóxico y cancerígeno, es teratogénico, y en realidad no podría existir, no se genera en el cuerpo humano porque es una molécula tóxica. Lo que sucede es que por ingestión, cuando uno fuma, el que está al lado pues están compartiendo el pitillo sin darse cuenta. Y ahora la tercera pregunta es si el benceno existe en el espacio o no. Sabemos que en el espacio es una zona, es algo que está vacío, el espacio vacío, aunque el Hubble y luego este último que han lanzado, el telescopio que está por ahí, que ya... ¿Él? Sí, ¿cómo era? El James Webb. Que este es el último que se ha lanzado hace, ¿qué? Un par de años o así aproximadamente, o menos, ¿no? Una cosa así, ¿no? O 3 años, sí. Bueno, pues la realidad es que donde aparentemente era una zona vacía, en el espacio no hay nada, hoy lo que sí se sabe es que en el espacio se ha detectado benceno en algunas zonas muy concretas. Esto es lo que llaman Taurus Molecular Cloud, que es una zona que se ha detectado la presencia de benceno, pero el benceno se ha detectado aquí en zonas, se ha podido detectar con los radiotelescopios en zonas muy calientes. Por ejemplo, en algunas regiones, en una de las lunas de Saturno, en Titán, y en discos lo que se llaman protoplanetarios, es decir, que están en formación y por tanto las temperaturas son muy elevadas. Ahora explicaré por qué, una vez que hablemos de los radiotelescopios, porque esto es también muy interesante. Sin embargo, el benceno libre no se ha detectado directamente en los lugares fríos. Aquí ya estoy dando una pista. En los lugares fríos no se ha detectado, que es donde se suelen detectar la mayor parte de los compuestos que hoy se conocen. Y en este sentido sí que conviene sacar pecho aquí, porque aquí la ciencia española sí que lo está haciendo muy bien. Este es un articulito que salió de Rafael Bachiller, salió ese director del Observatorio Astronómico Nacional, que salió publicado en el Mundo en el año 24. Lo traigo aquí porque es que está al día es un tema, digamos, importante dentro de lo que, en principio, dentro de la astronomía, pero ya se habla de la astroquímica como una nueva ciencia. Todo el mundo ha oído astrofísica y astroquímica, ¿qué? Pues es que hay cosas, hay compuestos químicos por ahí por el espacio, y uno de los que han demostrado que sí los hay es precisamente José Cernicharo, que es del CSIC, quien es también premio nacional, se lo dieron en el año 22, y que en un proyecto de la RC, en un sinérgico, junto con José Ángel Martín Gago también, pues este hombre fue el primero que detectó la presencia de benceno, aunque en esos lugares muy calientes. Y fue el primero que detectó en el año 21 la presencia de un hidrocarburo aromático policíclico, el indeno, que es este que hay ahí con un anillo de 6 y un anillo de 5. ¿Y esto dónde? En la Taurus Molecular Cloud, que es una zona del espacio fría donde se han encontrado bastantes moléculas. ¿Y cómo se encuentran estas moléculas en el espacio? Con los radiotelescopios. Y nosotros tenemos uno de los más famosos en Lleves, en Guadalajara. Este radiotelescopio mide, para que se hagan una idea, 40 metros la antena. Y aquí, en este telescopio se han descubierto aproximadamente casi 1/3 de las moléculas que se conocen actualmente en el espacio. En el espacio interestelar se conocen aproximadamente unas 270, alguna más, unas 270 moléculas, de las cuales unas 90 se han descubierto en este telescopio. No solamente por investigadores españoles, sino normalmente en colaboraciones con extranjeros también. El MIT, por ejemplo, está desarrollando mucho toda esta astroquímica. Bien. Bueno,
Lo interesante de esta parte es que cómo funciona, cómo se detecta. Normalmente se llama radiotelescopio porque capta aquí tenemos un físico que nos puede echar una mano, pero capta las ondas de radio. Entonces normalmente pues son o micras, de longitudes de onda de micras, o de milimicras, o sea, sería de milímetros o de micras. Esas ondas son, la longitud de onda es muy grande comparativamente, y solamente las puede detectar de moléculas que sean polares, que tengan un momento dipolar. En el caso del benceno es una molécula que no es, que es apolar, su momento dipolar es cero, y eso significa que un radiotelescopio no la puede detectar. Por eso solamente se ha detectado inicialmente, que eso fue el trabajo de Cernicharo, en sitios muy cálidos. ¿Por qué? Porque a esas temperaturas tan elevadas la molécula está en estado excitado y entonces emite en la zona del infrarrojo. Entonces sí se puede detectar con equipos de infrarrojo. Luego hay un interés también en cómo se pueden detectar las moléculas. Sin embargo, para que nos hagamos una idea, el interés de todo esto no es que hay moléculas orgánicas por ahí, no, el interés es que hoy ya se conocen muchas moléculas, entre ellas se sabe que hay fullereno, pero como hidrocarburos aromáticos policíclicos, que es lo que significa esto en inglés, pues se conocen ya muchas moléculas. Lo que más hay en el espacio es hidrógeno, naturalmente, luego hay también mucho monóxido de carbono, y lo que sí hay también son moléculas que tienen grupos nitrilo, CN. Esto lo que hace es que polariza la molécula. Entonces, el benceno solo se ha aislado en zonas cálidas, pero el benzonitrilo se ha detectado en muchos sitios. Entonces, la pregunta que subyace detrás de todo esto es que quizá estas moléculas, que pueden ser el origen del carbono, estas moléculas existían antes de que existiese la vida, de tal manera que el origen de la vida puede estar muy relacionado con este aporte de carbono del propio espacio interestelar. Es decir, que sea lo que está cayendo, digamos, en los lugares donde ha surgido la vida. O sea, que esto obliga a replantearse el origen de la vida de nuevo, porque estos hidrocarburos llevan ya oxígenos, llevan nitrógeno, llevan los elementos químicos para poder formar los sillares de la vida, ¿no?, que decían de los aminoácidos y a partir de ahí proteínas, etc. Un par de trabajos recientes, esto es un Science publicado en el año 24, describiendo ¿qué? Describiendo la molécula de pireno. La molécula de pireno son 4 anillos de benceno fusionados ahí, pero ¿qué tienen aquí? Un nitrilo, un carbono, nitrógeno, que lo que hace es que polariza la molécula y por tanto se puede detectar con el radiotelescopio. Y un trabajo, la mayoría, hay muchos autores, los físicos son muy hábiles haciendo esto, pero hay muchos autores siempre. Lo cierto, yo he llegado a ver artículos de más de 2.000 autores, más de 2.000, o sea, no estoy diciendo unos poquitos, más de 2.000, pero claro, estos tienen que ver con el CERN y con las grandes instalaciones, ¿no?, que también tienen trampa allí en ese sentido. Bueno, y este es el otro trabajo que quería enseñar, que este es el hidrocarburo más grande que se ha detectado hasta ahora en el espacio interestelar, que es el coroneno. El coroneno es porque es un anillo de benceno coronado por 6 anillos de benceno alrededor, como si fuese una corona. ¿Y qué lleva aquí? Un carbono con un nitrógeno. Ese azul es el nitrógeno. El grupo nitrilo, el ciano, que lo que hace es que polariza la molécula y por lo tanto la puede detectar el radiotelescopio. Bien, esto es un cambio de paradigma. Esto es otras moléculas. Aquí es donde digo que si se apaga la luz se puede ver muy bien. No sé si... sí, ahí me han escuchado, muy bien. Bueno, estas son moléculas que hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio. Lo que están viendo aquí son rayos X, es decir, no es que lo hayamos dibujado en un ordenador, no, son rayos X. Y son moléculas que la mayoría de ellas son quirales. La quiralidad tiene mucho que ver con el origen de la vida. Lo que quiero decir es que la quiralidad es como si fuese una cuarta dimensión.
hacer moléculas tridimensionales que además sean quirales, le estás dotando de una propiedad nueva. Pero además de ser, este es parte de lo que estamos estudiando en nuestro grupo de investigación. Aquí hay 3 estudiantes, no han venido más, que les gusta siempre venir mucho, pero no han venido más porque esta charla ya me la han oído en alguna ocasión y está bien, o sea que... bueno, lo cierto es que son moléculas que son una preciosidad. Aquí se puede ver esta, por ejemplo, que tiene una estructura de un heliceno ahí en medio, y entonces el heliceno puede ir en un sentido o puede ir en otro, y entonces ya son quirales. Entonces, todas ellas son extraordinarias. Este sería un tetraedro perfecto aquí, con un carbono en el medio, tiene un átomo de carbono. Todo lo que ven aquí es carbono, solo carbono, carbono e hidrógeno. Bueno, pero además de tener la propiedad de la quiralidad, tienen otra propiedad, y es que son moléculas fluorescentes. O sea, carbono puro, solo carbono, emite, y además emite con unas propiedades extraordinarias. Esto prácticamente no se había estudiado. No estamos introduciendo grupos funcionales, ni de heteroátomos, no hay oxígeno, no hay nitrógeno, carbono puro. El carbono puro es capaz de emitir y somos capaces de controlar sus propiedades también, ¿no?, de emisión. Esto es parte, lo pongo solo así como una pincelada, nuestra parte de lo que nosotros hacemos en nuestro grupo de investigación. Una parte es esta. Y diré solamente, por hacernos propaganda, que acabamos de publicar, bueno, de editar un libro en donde nuestro grupo aporta un par de capítulos. En colaboración con Colin Nuckols edité este artículo de Columbia University en Estados Unidos, que acaba de salir, salió en mayo del año pasado, del 25. Tiene 21 capítulos, más de 500 páginas, y ahí está contenido todo lo más importante de los nanografenos que se saben a día de hoy. Y ahora vamos a hacer una especie de cuento. Vale, ahora ya es momento, gracias, es momento de dar el salto al material. Ya hemos contado un poco cuál es el origen. Vamos a ir al material. El material, los descubridores del grafeno, el grafeno se descubre en el año 2024, pero el descubrimiento realmente del grafeno comienza mucho más atrás. Esto también es una visión nuestra. Esto yo no lo he visto publicado en ninguna parte, pero a lo mejor lo he oído en alguna parte, puede ser, pero lo cierto es que el grafeno, el primer paso hacia el grafeno es de 1924. ¿Qué pasó ese año? Pues que Bernal publica un artículo en los Proceedings de la Royal Society, publica un artículo en 1924 en donde se identifica cuál es la estructura del grafito, y se dice que el grafito está formado por capas de carbono. Esto es como el grafeno hoy esto sería una baraja con cartas, con 40 cartas, y si yo saco una carta así, lo que he sacado es una lámina de grafeno. Esa es la diferencia entre grafito, que es un sistema de multicapas que están interaccionando entre sí, y el grafeno, que sería una carta que yo saque. Entonces las propiedades cambian totalmente, hasta el punto de que esta singladura no fue nada fácil, porque esto ya se sabía, se publica por rayos X, difracción de rayos X. Prácticamente el mismo año que Lonsdale, con el benceno. Pero lo interesante de esto es que en 1968 aparece un artículo publicado por Mermin en el Physical Reviews, los físicos, Physical Reviews, es decir, esto es, en donde en ese artículo se niega explícitamente que pudiese existir una sola lámina de carbono aislado. Se dice que es imposible, no sería estable, se enrollaría sobre sí mismo, es decir, que eso sería imposible. De hecho, había un par de artículos antes, de los años 40, finales de los 40 y yo creo que otro de los 50, en donde decían, basado en un teorema matemático, por eso las matemáticas a veces no siempre aciertan, en un teorema matemático utilizado por los físicos para demostrar que era virtualmente imposible que exista una lámina de grafeno. Una lámina de carbono no puede existir. Entonces, bueno, pues este es un escollo que nos encontramos aquí, por eso está puesto aquí en un pico, se publica eso ese año, pero se deja fluir, el barco hace su singladura, y en 2004 aparecen dos investigadores, André Geiming y Kostya Novoselov, o Konstantin Novoselov, dos científicos de origen ruso que pasan por Holanda y terminan en el Reino Unido.
Entonces, ustedes imagínense si fuesen los referees, los árbitros que tienen que juzgar si el trabajo es bueno o malo. Porque hay un artículo previo en Physical Reviews diciendo es imposible que exista. Y sin embargo aparecen estos dos señores diciendo no, nosotros lo hemos sacado en lo que ellos llamaron un experimento de viernes. Y es que sencillamente cogían grafito, cogían papel celo y tiraban. Se le quedaba aquí pegado algo de papel celo, ponían otro papel celo encima y volvían a tirar. Y lo que quedaba en otro papel celo nuevo hasta que quedaba una lámina transparente y decían, esto es grafeno. Vamos, ellos no lo llaman grafeno en su artículo, pero así es como ellos aíslan el grafeno. Entonces, a ver qué referee es capaz de decir que estos señores han aislado grafeno. Bueno, pues eso lo publica en la revista Science en 2004. Y tan pronto lo publican, un año después, apenas tuvo un impacto, pero relativamente pequeño. Pero ellos dicen un año después. Con esto se podrá hacer muchas cosas, pero desde luego los microprocesadores, los chips, tendrán que pasar por lo menos 20 años para que se puedan hacer. Y ahora es cuando se están haciendo, justo 20 años después. Y finalmente, bueno, se encuentran con una sorpresa, y es que en el año 2010 les dan el premio Nobel de Física por este descubrimiento, y llegamos al 2024, y nosotros escribimos este articulito que nos invita el editor de la revista JACS para decir 20 años de grafeno del origen, del grafeno original, o sea, del origen a estructuras nanoestructuradas, ¿no? A láminas nanoestructuradas. Bueno, estos son Heim y Novoselov, aquí los tenemos. El jefe era Heim, que por cierto, además del premio Nobel, tenía el premio Ig Nobel. No sé si han oído hablar alguna vez del premio Ig Nobel. Ahí España es una potencia, lo digo un poco irónicamente, pero sí que hay como 3 o 4. El premio Ig Nobel, la idea de los fundadores es primero hacer reír. Cuando uno dice el premio, aquí ha suscitado las risas, pero luego siempre hace pensar. Algún premio Ig Nobel ha ganado algún español por medir cuál es la velocidad a la que se transmite una cierta onda a través de no sé qué tipo de queso era. Pero claro, una cosa es luego demostrar cómo se ha hecho y cómo se mide y qué interés tiene. Eso podría tener incluso un interés para determinar en qué estado está el queso, si está ya por dentro, ¿no? Bueno, lo cierto es que por hacer levitar una rana en un campo magnético le dieron el premio Ig Nobel antes de conseguir el Nobel. Quiero decir que si conseguir un Nobel es difícil, conseguir un Nobel y un Ig Nobel no sé si habrá otro caso descrito por ahí. Charo, ¿conoces alguno? No. Bueno, entonces seguimos. Este es el artículo que ellos publican. Curiosamente, en el artículo no pone por ninguna parte grafeno. Y yo creo que fue porque los propios referees le debieron de decir, no sé si aparecerían o no, pero daba un poco miedo poner ahí grafeno en esas circunstancias. Y lo titulan así, efecto del campo eléctrico en películas de carbono delgado atómicamente. Es que es una forma de... Pero no dicen en el título grafeno, Pero tengo que decir, para los físicos, que este trabajo es probablemente el más citado en toda la historia de la física. La última vez que yo lo miré tenía más de 50.000 citas, un solo trabajo, para hacernos una idea. Bueno, la revolución es que el grafeno se puede sacar del grafito haciendo así. Llegan a casa esta noche, hacen así en un papel, ponen papel celo, levantan y allí se verá unas laminitas y eso ha dado lugar luego a esto que se ve aquí. Esto que se ve aquí, esto que tiene este borde, es que con esto no se controla muy bien, pero esto es una lámina de grafeno. Entonces se pone oro encima y ya tenemos unos electrodos y se pueden medir cosas entre esa lámina. O sea, ya estamos manejando un material bidimensional. Y tiene muchas propiedades, pero no voy a entrar en detalle. Se van a quedar solo con esta frase. Es muy bueno en casi todo, pero no es el mejor en nada. Pero es muy bueno en casi todo. No se queden que no es el mejor en nada. Yo me quedaría con que es muy bueno en casi todo. Y esas son las propiedades que tiene. De conducir la electricidad, no es un superconductor. Bueno, para que se hagan una idea, estos son métricas, pero en los primeros años esto es el número, por ir aquí, esto es el número de publicaciones de artículos que salen cada año relacionados con el grafeno.
Pues el último que está puesto aquí es el del 22, que el completo es el 22, y ya en el 22 se publicaban casi 30.000 artículos al año. 30.000, ¿quién se lee eso? Es imposible seguir la dinámica del grafeno. Y, en fin, bueno, lo importante del grafeno no ha sido el grafeno en sí, el grafeno lo tenemos aquí, que tiene una serie de propiedades. Aquí, pues esto lo que está midiendo es el gap de energía, el comportamiento que tienen estas estructuras, que por cierto son estructuras todas de rayos X, y esto que se muestra aquí son el gap de energía, la diferencia entre el HOMO y el LUMO, que es lo que define un poco la propiedad del material, si es un aislante, si es un conductor, si es un semiconductor, que es lo que interesan ahora, semiconductores. Bueno, pues simplemente decir que han aparecido muchísimas estructuras siguiendo a la del grafeno. Y entonces ya hablamos de materiales 2D, materiales bidimensionales, que vuelvo a insistir, que es que no existían, y entonces ha habido que hacer una física entera y una química nueva para entender este tipo de materiales. Luego, en fin, es preciso que diga esto a este señor, que es Pablo Jarillo. Yo adelanto que será probablemente nuestro primer premio Nobel en física. Es muy probable que lo sea. Hay otros candidatos, Cirac, por ejemplo, los dos son académicos de esta casa también, pero es muy probable que alguno de ellos lo consiga. Mi apuesta personal es que seguramente Pablo Jarillo. Pablo Jarillo, lo que hacen es que lo que él estudia, él publica en 2018 un artículo en Nature, en donde aquí ven que cuando son dos láminas de grafeno, una está girando sobre la otra, y cuando gira, ustedes verán que aquí aparecen como sombras, ¿no?, como figuras, y esos son, digamos que representan propiedades electrónicas diferentes. Aparece lo que se llama un estado moiré, son materiales que los llaman ahora moiré, o aparecen nuevos niveles de energía y por tanto nuevos comportamientos electrónicos. Entonces, he dicho que el grafeno no es superconductor, pero dos capas de grafeno a un determinado ángulo, que él lo llama ángulo mágico, que sé que ya tiene hasta hecha el marketing del premio Nobel, el ángulo mágico, igual que se habla de la electrónica y de la spintrónica, ya se habla de la twistrónica. Twistrónica, quédense con ello en la cabeza por si el Nobel viene por ahí. El caso es que el giro provoca materiales, dos capas de estas sí son superconductoras, simplemente por girarlo y por variar la estructura electrónica del material, como se ve ahí. Hoy ya se sabe que pueden ser dos capas, 3, 4, 5 distintos ángulos, no solamente uno. Entonces, lo que dice aquí, estas son palabras de ese artículo, el efecto del ángulo mágico es una especie de condición resonante. Esto tiene que ver con la resonancia del benceno, en cierto modo, donde es tan fácil para los electrones ir a través de una lámina como saltar, por lo que se llama efecto túnel, que no tienen por qué saberlo, pero saltar espontáneamente a la otra capa y moverse. Es decir, que el electrón se puede mover por las dos capas y el material adquiere propiedades superconductoras, por decirlo en palabras de Román Paladino. ¿Qué es lo que harían ustedes con esto? Y más a esta hora. Pues si hay pan y hay estas rodajas y tal, ¿qué es lo que vosotros queríais? ¿Que coméis como limas? ¿Un sándwich? Claro, sándwiches. Bueno, pues esto, para que se queden con esta idea, aquí tenemos los sándwiches que se pueden hacer con las láminas de materiales. Y esto puede dar lugar a materiales nuevos cuyas propiedades todavía no conocemos. Pero esto abre un universo nuevo. Abre unos materiales nuevos con propiedades todavía que no podemos predecir. Luego este es un poco el mensaje de cómo a partir, pero ojo, que nadie olvide que todos los materiales 2D de ahora han salido como consecuencia del estudio del grafeno. Y para terminar, pues decir solamente que el grafeno hoy, esto es específicamente el grafeno, se está aplicando en campos muy diversos. Y se sabe mucho, o sea, quiero decir que hay muchas empresas que están muy interesadas. Es probable que
porque bueno, siempre hay una especie de explosión, de eclosión de un material nuevo y se espera que pasen muchas cosas, pero a veces esto lleva un delay, un retraso bastante grande. Pero para todas estas áreas el grafeno se está estudiando y en algunos casos se está aplicando ya de manera comercial también. Y quería terminar solamente enseñándoles unas fotografías realmente, que es lo que se llama una forma de hacer ciencia nueva, que es la síntesis sobre superficies. Es un nuevo escenario para probar nuevas reacciones y oportunidades. Marina, de esto no nos hablaban en clase, porque esto es todo como muy reciente, pero en el fondo esto sí lo conocemos nosotros, que era donde hacíamos las reacciones químicas, donde se hacen las reacciones químicas, aquí dentro en un matraz, aquí tiene lugar la reacción química, en disolución. Ahora aquí dentro se hace también una reacción química, pero con unas cantidades, con 1 miligramo es más que suficiente, en condiciones de ultra alto vacío. Esto es con las condiciones realmente del espacio exterior. A condiciones de vacío de 10 a la menos 9 a la menos 10, lo mismo que en el espacio exterior, y temperaturas que se puede bajar hasta 1 Kelvin o temperaturas de milikelvin. O sea, en el espacio, si alguien se va fuera a hacer un viaje a la Luna, que se lleve bufanda gruesa. Yo lo aconsejo siempre, porque en el espacio la temperatura habitual suele ser 4 Kelvin. 4 Kelvin, del orden de unos 270 y tantos grados bajo cero. Bajo cero. Entonces, si alguien sale fuera, por favor que no salga chaqueta gorda y abriga y bufanda, si alguien saliese. Pero ahí dentro, en el fondo, lo que está pasando es una reacción química como esto. Lo que pasa es que son en unas condiciones tan extraordinarias que pasan cosas nuevas. Una de las cosas que pasan es que podemos ver las moléculas, y eso es lo que quiero que ustedes vean, terminar viendo la molécula de benceno en tiempo real. Y esto es lo que desarrollamos en un proyecto de que nosotros hacemos química convencional, sacamos unas moléculas, las ponemos sobre una superficie, se calienta la superficie y tiene lugar una reacción química que la podemos seguir viendo en el ordenador. Entonces, esto, ¿se pueden ver las moléculas? Ahí se ve la cara de sorpresa de esta joven, pues claro que se pueden ver, y esta fue una de las primeras publicaciones en donde se ve una molécula. Ustedes pueden ver aquí, esto de aquí es un nanómetro. Un nanómetro es, si yo cojo 1 metro, bueno, tendríamos que coger 1 metro, dividirlo en 1 millón de partes, coger una parte de esas y dividirla en 1000 partes más. Eso que me queda es un nanómetro. Un nanómetro, y se puede ver cómo aquí hay hexágonos que son perfectos. Ahí están viendo lo que nadie, o sea, si esto lo ve que culé, se nos muere otra vez, pero ahí se puede ver que tenían razón, que era como debía de ser. Esto es como se hace este experimento con un cantilever, una punta que se mueve, y se le pone aquí una molécula de monóxido de carbono, porque así es con resolución atómica. Es un átomo lo que se utiliza como punta para dibujarlo. Y nosotros publicamos este artículo, y en este articulito se puede ver qué es lo que pasa. Se puede ver cómo la molécula original que nosotros ponemos, que es esta, un tetrabromo paraquinodimetano, lo primero que hace es que pierde los bromos, se quedan estas estructuras, que son intermedios de reacción, están sobre una superficie de oro, en condiciones de ultra alto vacío. Y un metal es como los núcleos del oro, flotando un océano de electrones por encima y por debajo. Eso sería una visión muy realista de lo que es un metal. Entonces, una molécula que está rodeada por un océano de electrones, pues puede hacer cosas que no puede hacer en medio de un disolvente. Entonces se dan reacciones químicas nuevas, y esta reacción que hemos descrito aquí es desconocida en química en disolución, y también lo era en química sobre superficies. Y se puede ver cómo estas especies reaccionan, son muy reactivas, reaccionan entre sí y forman polímeros, simplemente aumentando la temperatura, de temperatura ambiente hasta 400 Kelvin, que son aproximadamente 150 grados o así centígrados. Bueno, pues esta fue la primera reacción, no voy a aburrir mucho con ello, pero aquí se puede ver los anillos de benceno. Aquí hay anillos que se ven, ¿verdad? Y se ven
que están unidos por unos enlaces que son un triple enlace y que se ve aquí como un puntito que brilla. Bueno, pues se pueden hacer otras estructuras, ya no se ve el puntito porque ahora ya la estructura de lo que lo conecta es diferente, no es un alquino sino que es un cumuleno. Entonces esto hace que aparezcan comportamientos diferentes. Estos dos compuestos siendo tan parecidos, esto tiene una topología que se llama trivial y esta no trivial. Eso significa que el no trivial tendría unas propiedades que podrían valer para la computación cuántica, porque son estructuras de capa abierta que tienen electrones desapareados. O sea que son materiales interesantísimos que pueden ir saliendo en la propia superficie. Esta es otra molécula, un polímero muy interesante. Se pueden ver ahí los anillos hexagonales, lo estoy poniendo aquí para que vean cómo se pueden ver los anillos de benceno que forman estas estructuras complejas, pero que son una preciosidad. Aquí se puede ver estructuras con los anillos hexagonales. Y para terminar, pues que igual que hemos hablado de los compuestos aromáticos cuando nos hemos referido al benceno como el origen de los compuestos aromáticos, pues ahora uno de los temas importantes que hay en investigación es la antiaromaticidad, los compuestos que son antiaromáticos. Son compuestos más inestables y eso hace pues que estén... Si queremos hacer un cable molecular que mueva electrones, es decir, que se utilizase en electrónica molecular, pues los sistemas antiaromáticos serían mucho más interesantes que los aromáticos, porque los aromáticos son muy estables y para que hagan cosas tienes que desestabilizarlos mucho. Estos son ya inestables per se, ¿no? Y aquí se puede ver cómo se genera un sistema antiaromático, dos anillos pentagonales, antiaromáticos, a partir de un sistema que es aromático. Bueno, pues esta fue una publicación nuestra de hace poco tiempo. Y el último objeto de todo esto sería estos polímeros que hacemos, poderlos poner directamente sobre un dispositivo y que tenga propiedades pues, que nos puedan medir cosas y que pueda tener un uso para la sociedad también. Termino ya está terminado, pero quiero decirles que hay un número especial dedicado a los 200 años de benceno. Se lo propusimos a la Royal Society lo aceptó. Los editores son este señor Ben Feringa, muy buen amigo, pero curiosamente en 2016 le dieron el Premio Nobel de Química. Es también académico correspondiente extranjero de esta casa y somos los editores de este número, en donde hay 20 revistas de la Royal Society que mostraron su interés en participar. Es un número temático que se va a cerrar ahora ya, para que salgan todos los que se han publicado, se juntan en un número que es electrónico, claro, virtual, pero 20 revistas de la Royal Society estaban interesadas. Este es lo que la Royal Society ha enviado como un poco por llamar la atención. Y este fue el artículo que, si alguien se lo quiere bajar, está en inglés, que escribí para el Chemistry World, que me he referido antes a él. Este dibujo es de los ingleses, que esta es la forma que tienen de ver cómo se celebra el 200 cumpleaños. Es una locura, claro, pero bueno, pues ya está. Y si alguien no ha podido leer eso, le puedo recomendar que lean un articulito que también escribí para el diario El País y que está publicado. Se publicó el 22 de julio del año pasado y se puede entrar y leerlo. Benceno, 200 años de la molécula que dio forma al siglo XXI, que puede parecer una exageración, pero no lo es. Entonces, este artículo, si entran en internet, lo pueden bajar. El webinar que hizo la Royal Society junto con una persona que yo conocía también, Judy Wu, que es una profesora joven de la Universidad de Houston. Esto fue el pasado noviembre. Esto fue en diciembre en la conferencia Solvay. Aquí está el premio Nobel. El título de la workshop fueron 200 años de benceno, está claro el título de donde venía. Y con esto yo creo que ya he hecho. Bueno, tengo que decir que en la Revista Española de Química, que lo he dicho al principio, este último número del año 25 se ha dedicado explícitamente al benceno y lo que hemos llamado sus herederos.
yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Nazario. Tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. Nazario, yo quería preguntarte, en la colaboración que tenéis con el grupo de Teleco, ¿qué estáis haciendo con ellos? Porque sé que también sintetizan benceno, ¿sabes? Grafenos. ¿Qué hacéis con ellos? De la con el de Politécnica? Fernando Calle. Fernando Sí. Calle. Bueno, hemos estado ha habido un proyecto de la Comunidad de Madrid, que precisamente lo he coordinado yo, donde había 24 grupos de investigación de la Comunidad de Madrid y había 2 de la Politécnica, uno era el de Fernando Calle, claro. Y entre 24 grupos hemos colaborado unos con otros. Con Fernando hemos hablado mucho de hacer cosas, pues nosotros tenemos la capacidad de hacerlos y él básicamente de utilizarlo para... tiene un sentido mucho más práctico. Pero dentro de este proyecto en concreto no hemos hecho nada. Porque 24 grupos de investigación, lo normal es que colabores a lo mejor pues con 3, 4 o 5, pero claro, se ha formado una sinergia que la propia Comunidad de Madrid está interesada en que esto continúe. Estos eran fondos europeos que vinieron, de los fondos MRR, que vinieron, ya se ha gastado, se ha terminado el proyecto en diciembre, pero la Comunidad de Madrid no lo ha extendido hasta junio de este año para terminar de gastar los fondos de la comunidad. Y la idea es que no se disuelva ese grupo ese consorcio de 24 grupos. Pero bueno, sí, tenemos muy buena relación y en cualquier momento podríamos hacer cosas. ¿Más preguntas? Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. Una pregunta relacionada, estuve hace años con vosotros en el INDEA. Cuando se cambió de un sitio a otro, el edificio nuevo y tal. Eran tiempos heroicos. ¿Tu nombre es, perdona? Antonio Pérez. Antonio Pérez. Y bueno, nos conocemos de anteriormente de la Facultad de Químicas, etcétera, del grupo de Diego Armesto, etcétera. Claro, es que al decir Antonio Pérez me ha sonado y además tu cara efectivamente me sonaba, ¿eh? Bueno, mi pregunta estaba relacionada con los materiales, con el fullereno y esto que recuerdo que trabajabais, me sorprendió la utilización de ese tipo de moléculas que se abrían, se cerraban y podían contener en su interior algún tipo de medicamento para transportarlo directamente allí donde fuese necesario. ¿Habéis seguido trabajando en esa línea o no? Sí, lo que pasa es que el fullereno, yo lo llamo fullereno por no cambiarle el nombre a uno de los descubridores, ¿no? que les llamaron fullereno en honor a Buckminster Fuller, y entonces, aunque se pronuncia Fuller, pero su nombre es como Shakespeare o Shakespeare, ¿no? Entonces todo el mundo dice Shakespeare, aunque no sepa inglés, pero entonces yo lo he llamado siempre fullereno, como si fuese una doble L. Mide 1 nanómetro aproximadamente, el C60. Hay fullerenos que son algo más grandes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el tamaño que hay dentro es muy pequeño. Entonces, cuando hay dentro se han metido, por ejemplo, átomos o clústeres, por ejemplo, se ha metido CO2, se ha metido hidrógeno, se ha metido agua, pero moléculas muy pequeñitas. Entonces, nadie ha metido a día de hoy ninguna molécula más grande porque los fullerenos, en el momento en que son más grandes, su reactividad baja por un lado, por otra parte la posibilidad de que vaya a distintos sitios, si los funcionalizas por fuera, hace que todo sea mucho más complicado, y ya no te cuento los precios. O sea, hay algunos fullerenos pues que a lo mejor, qué sé yo, 10 miligramos pues te pueden costar a lo mejor 5.000 euros, para que te hagas una idea. Entonces, lo que sí hemos hecho ha sido coger C60, que es muy barato, y eso lo hemos seguido trabajando en ello. Aquí hay una persona que está trabajando en ello, que es Natalia, que está haciendo su tesis, y lo que sí hacen es que lo funcionalizan por fuera mediante reacciones muy eficaces que se llaman click chemistry, ese sonido que es como si algo encajase, ¿no? Y suena un clic, de ahí viene el nombre de click chemistry.
pues el fullereno se puede funcionalizar, por ejemplo, para que tenga 12 azúcares alrededor. Entonces, ¿a alguno de ustedes les suena algo que es esférico y que está rodeado de azúcares por fuera y que durante en el 2020 y los años que vinieron después, el 21 y el 22, nos hablaban todas las noches en el telediario de ello? Son estructuras que imitan a los virus, ¿eh? Y eso hemos trabajado mucho en ello y hemos conseguido estructuras que sean todo azúcares, pero también las podemos dotar de lo que has dicho, de que tengan algún farmacóforo adicional o algo, es decir, algún cromóforo que lo podamos seguir dentro si se internaliza en una célula. Esa es la tesis de Natalia, por ejemplo, que está trabajando en algo parecido en esto, ¿no? Y ahí sí hemos hecho cosas, y entonces estas moléculas pues son capaces de inhibir la infección por virus como ébola, Zika, dengue, HIV y también el SARS-CoV-2. Eso, hemos hecho publicaciones en todos estos virus, y es como si esto fuese la célula que se puede infectar, y nunca mejor dicho, porque tiene solamente una puerta. Y entonces el juego es que hay, por ejemplo, en el HIV hay 4 fármacos que yo sepa que juegan a esto y son eficaces, y es que el virus, para entrar aquí, necesita una llave. La llave está en la puerta. Entonces, si cuando el virus viene a abrir la puerta hay una llave que es distinta, que es nuestra molécula, pues entonces el virus ya no puede entrar. Esto ha permitido pues que llevemos como 15 años trabajando en estas moléculas, o sea que no es raro que en aquel momento estábamos haciendo funcionalizaciones más sencillitas, pero ahora hemos hecho moléculas que tienen un peso molecular superior a algunas proteínas, o sea que hemos metido hasta 320 disacáridos en una sola estructura. Un fullereno que a su vez tiene 12 fullerenos alrededor, y cada fullereno es tal. Es decir, son auténticamente estructuras que parecen virus. Entonces sí, hemos evolucionado. Esa ha sido una parte interesante de nuestro trabajo. ¿Lo he contado bien, Natalia? Si me dices que no, luego hablamos. Bueno, Nazario, la verdad que enhorabuena, ¿eh? Me has dicho que me iba a gustar. Pues te digo, me ha gustado mucho más de lo que yo pensaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya otra vez que te lo explico. Yo, como física, cuando estudié química, allá, en primero, aquello que se llamaba selectivo, yo, química orgánica, no me hablaron nada, lo siento, aprobé por química inorgánica, lo de la de primero, y luego ya como física. Pero, vista toda la trayectoria, y ahora voy al final del todo. ¿Qué aplicaciones puede tener esto a los que después de muchos años nos hemos dedicado al tema de energía? Porque yo sé que esto, tú también tienes tus experiencias, y me gustaría que contaras un poco ese tema, porque al final has puesto muchas aplicaciones y hay una que abajo ponía energía, que justo sabes, sí, pues es mi área, entonces por eso está. Me interesa que expliques un poco más. Gracias. Sí, en el tema de la energía hay muchísimo por hacer. De hecho, en este año, no, ha sido el año, pero muy a finales del año pasado, hará 2 meses o así, o 2 meses y medio, que publicamos un artículo en colaboración con un colega de la Universidad de Castilla-La Mancha, y dentro de un proyecto de estos de transición ecológica digital, pues publicamos un articulito en donde hemos hecho una célula fotovoltaica basada en perovskita, pero utilizando como capa transportadora de huecos, pues un derivado de nanotubo, fragmentos pequeños de nanotubo de carbono, que llevaban unidos covalentemente unas porfirinas. Y entonces, con esto hemos conseguido valores de eficiencia en torno al 20%, que está muy bien, pero lo que no sé si has visto es que, no con estos productos exactamente, pero hemos diseñado unos HTMs, Whole Transporting Materials, que hemos publicado conjuntamente con Michael Gretschel en Suiza, y nos hemos quedado casi en el récord del mundo en eficiencia, pero en estabilidad estamos en el top. Tenemos ahora mismo unos materiales que son extraordinarios. De hecho, la Complutense, INDEA, porque esto tenemos el laboratorio de fotovoltaica que lo creamos nosotros, que no existía ningún laboratorio de fotovoltaica en la Comunidad de Madrid de investigación dedicado a
al tema de perovskitas o fotovoltaica orgánica. Y ahí hemos pasado, nos quedamos en el 25,7% de eficiencia cuando el récord mundial estaba en el 26,2%. Luego lo tuvimos que certificar y se nos quedó en el 25,4%. Certificar es que hay que mandarlo a un laboratorio extranjero para que ellos te lo midan y te puedan decir que no estás contando una trola, ¿no? Pues, ¿pero eso sigue en estado de investigación o ya está en aplicaciones? No, el problema es que ahora mismo en España no hay ninguna empresa que trabaje en perovskitas, en fotovoltaica. Entonces, una de las cosas interesantes que una empresa polaca se interesó es... polaca que se mueve dentro de consorcios europeos y tal, es, claro, el problema de las perovskitas es que es como si fuese una sal, y el problema de la sal, ¿cuál es? Que si llueve encima, pues la sal se disuelve. Este es el problema de las perovskitas, la humedad es suficiente como para que se destruya poco, pero lo suficiente para que pierda eficacia. Entonces, claro, lo que hacemos es que se encapsula y entonces ya ese problema, lo que pasa es que puede bajar un poquito la eficiencia, sí, pero sería muy bueno para llevarlo al espacio. En el espacio no hay agua, en el espacio no hay, digamos, hay muchas ventajas, ¿no? El problema, pues la radiación cósmica, claro, que esto nadie habla de ello, pero es un problema. Pero el espacio sería un sitio muy bueno donde las perovskitas podrían ir de maravilla, vamos. ¿Más cuestiones? Yo tengo una. Será difícil, Miguel Ángel, No, viniendo de ti. es simple. Vamos a ver, una de las ideas fundamentales que yo he comprendido de tu charla es que he creído entender que la primera molécula aromática ha sido el benceno. El concepto de aromática es por ser cíclico, ¿verdad? No, el concepto de aromático es mucho más prosaico. Es que cuando lo descubren y dicen qué tipo de compuesto es que tenía un aroma agradable. Y es porque venía de sí, pero viene ligado a las estructuras cíclicas, como el hexágono. Sí, eso a posteriori claro, sí. O sea, claro. se les llama compuestos aromáticos inicialmente, luego no todos son tan aromáticos y el propio benceno no es tan aromático. O sea que, pero bueno, sí que venía, pero claro, como viene de esa resina y esa resina claro. tenía propiedades, un cierto olor dulzón y tal, pero luego quien le da el concepto, quien lo hace, pasa ya a una ciencia, porque cuando Faraday descubre esto, aísla, él dice, sale un compuesto que tiene este punto de ebullición y tal, pero entonces la única cosa es que era un problema para la combustión. Pero quien le da el sentido a todo esto es Kekulé, 40 años después, en 1865, con la estructura de Kekulé. Entonces, se puede pensar que el benceno es como una celda unidad que genera después, como has concluido, los materiales bidimensionales que se pueden extender de alguna manera al infinito. Sí, pero con una salvedad. Formalmente sí, pero prácticamente nadie haría, o sea, nosotros estas moléculas que son tan extrañas pero son láminas el hexabenzo-coroneno es el que utilizamos como molécula base, por así decirlo. Nosotros no cogemos un anillo de benceno y ponemos otro a su lado y luego otro y luego otro. Formalmente sería un material que está formado por bencenos fusionados, pero la estrategia sintética es otra. La estrategia sintética es que a lo mejor tenemos dos estructuras así, que cuando las ponemos, cada una lleva dos enlaces o son anillos de benceno separados. Y al final lo que hacemos es que llevamos a cabo una reacción de deshidrogenación, quitamos los hidrógenos de al lado y las moléculas prefieren formar ellos los hexágonos directamente. ¿Cómo se llama la reacción? La reacción de Scholl, que es una reacción que se conoce desde 1910, pero se produce la oxidación y el resultado es que es como si todo, tú puedes tener un anillo de benceno unido a 6 anillos de benceno por enlaces sencillos, haces la reacción de Scholl y todos los anillos se fusionan y se quedan así. Pero no se va sintéticamente, no se hace. Formalmente podría decir, sí, el hexabenzo-coroneno es el benceno que se fusiona consigo mismo tantas veces, pero desde el punto de vista sintético
Nosotros o sea, esto lo podemos sintetizar en 3 pasos, y pasos relativamente sencillos. Pero en cierta manera, la estrategia sintética. En cierta manera podríamos pensar que el estudio de esos materiales bidimensionales, obviamente por lo que has dicho, es una consecuencia lógica del desarrollo histórico del estudio del benceno, Sí, eso absolutamente. ¿Se justifica, digamos, históricamente el momento en el que aparecen ese tipo de materiales? En 1865, cuando Kekulé habla de estas estructuras y ya la gente entiende lo que es, fue pues como hoy el grafeno, sin lugar a dudas. Toda la industria pesada alemana de ese momento, los colorantes, los abonos, armamento, todo estaba hecho a partir de estructuras aromáticas. O sea, y es lo que pone Alemania en esa época en la cresta de la ola. O sea, todavía en la BASF, cuando la visitas, allí tienen calles dedicadas a mí me hacía mucha gracia porque había una calle, Anilienstraße. Entonces, pero todo esto dentro de una fábrica que medía 3 kilómetros por 4 kilómetros. Todo eso era una fábrica, como una ciudad, con autobuses por dentro y todo. Y las calles tenían nombre de calle de la anilina, cosas así. No, pero me refiero al desarrollo de los materiales bidimensionales. Bueno, ya en su momento el benceno como molécula y como compuesto químico fue una auténtica revolución. Los colorantes y todo eso, ha producido dinero y eso es lo que ha dado lugar a la industria alemana de hoy. Pero dentro del punto de los materiales 2D, el grafeno primero se obtiene fundamentalmente por exfoliación del benceno. ¿Y cómo lo hacen los chinos en cantidades brutales? Pues lo que hacen es que ellos exfolian, pero ya con métodos, y además no son los chinos los primeros que describen el método. O sea, si tú tienes láminas así, una detrás de la otra, lo que hay que hacer es meterles moléculas que sean pequeñitas. Llega un momento en que si las moléculas que hay dentro de disolvente, pequeñas, energéticamente son más favorables, lo que hacen es que terminan separándose las 2 capas porque esto se ha rodeado de moléculas por todas partes. Entonces esto es una cuestión de balance de energía. Las 2 capas están interaccionando por fuerzas de Van der Waals. Pero si tú metes moléculas de disolvente y las interacciones son más fuertes, ya no hace, porque aquí las moléculas de disolvente interaccionan con una y con otra. Llega un momento en que se separan. Así se exfolian. Entonces los chinos lo hacen a unos precios que es que no hay quien compita con ellos. Y esto utilizando a partir de ¿qué? De grafito. Entonces esos son métodos químicos, pero hay métodos físicos. Que también simplemente pues vas sublimando cosas, por ejemplo, vas depositando, el chemical vapor deposition, esa técnica, pues vas depositando, coges, por ejemplo, puedes coger eteno o etileno y lo calientas a altas temperaturas, se van formando átomos de carbono que los vas depositando en una superficie, chemical vapor deposition, es decir, deposición y así tú generas también láminas de grafeno. Sobre esas láminas son mucho más eficaces y entonces si queremos hacer una lámina para un televisor, pues se pone sobre una superficie de cobre extraordinariamente fina de cobre y tú puedes tener las superficies que quieras porque una vez que tengas el grafeno puesto ahí, claro, ¿cómo se quita? Pues disuelves el cobre y te queda la lámina de grafeno intacta. O sea que hay muchas formas. Una última pregunta que tiene que ver también con lo que acaba de la pregunta de Charo anterior. Yo recuerdo cuando aparece el grafeno, como suele ocurrir en tantos otros casos en ciencia, hubo un hype enorme, ¿no? Vamos, iba a tener unas aplicaciones para todo, y eso al menos para los que no estamos directamente metidos en este tema, parece como que ha desaparecido. Bueno, desapareció, ¿no? Pues se siguen publicando 30. Sí, no me refiero a publicaciones, sí, me refiero a que iba a tener unas aplicaciones extraordinarias. Parece como que esas voces se han dejado de escuchar, es lo que quiero decir. Bueno, me gustaría saber tu opinión. Mi opinión es que... Claro, por un lado, cuando tú mencionas que
que puede haber aplicaciones en esto. Muchas de ellas son aplicaciones reales. Pero yo diría que en casi todos los temas científicos uno podría hacer una diapositiva y decir, pero realmente cosas disruptivas... Sí, por ejemplo, se están haciendo desalinizadoras ya utilizando grafeno. Y además tú en el grafeno puedes controlar incluso que tenga poros de diferentes tamaños. O sea, estos son cosas reales ya, o sea, que hay desalinizadoras, la industria del automóvil está utilizando mucho grafeno también. O sea que se está gastando grafeno, que no es pura entelequia y que no son ejemplos de laboratorio. No, hay muchas industrias que están generando grafeno como materia prima para que luego otras industrias lo utilicen. Esto sin lugar a dudas. Los móviles, yo creo que ya hay móviles también que tienen el grafeno en la lámina superficial, que es tan resistente que el grafeno es más resistente que el acero, o sea que es pantallas, por ejemplo, la pantalla, por ejemplo. Entonces hay muchas aplicaciones que están utilizando las grandes compañías. No es ningún bluff. Lo que pasa, a ver, desde el punto de vista científico, solamente por el hecho de hablar de un nuevo tipo de materiales, que se dice pronto, ya merece la pena, pero es que yo creo que sería injusto decir solamente lo que haga el grafeno. Es que los bidimensionales que han salido como consecuencia del grafeno, todo lo que va a salir de ahí, el origen es ese. Entonces yo sí que creo que es una auténtica revolución científica, no es algo incremental, yo creo que es auténticamente disruptivo. A mí me ha gustado una frase que has dicho, que el grafeno es bueno para todo, pero no es excepcional en nada. Claro. Como decía Miguel Ángel, es que hace unos años el grafeno iba a ser, vamos, sí. la purga bueno, Benito, ese hyper, esa exageración, esas siempre la hay, siempre la hay. Pero cuando dio el premio Nobel, además, a esos dos rusos, y muy rápido. era la primera vez que daba el premio Nobel a dos chicos jóvenes. Y muy rápido, sí. En 2004. No, 2004 fue el descubrimiento, fue en el 2010. No recuerdo el nombre del físico que le dieron el premio Nobel a los 25 años, ¿no? No, pues según decían estos... Bueno, pero ese es Brian Josephson. Era de los más jóvenes, entonces aquello, porque tú has comentado a Ignacio Cirac, físico, compañero nuestro, que en aquellas historias, en aquellos momentos que yo tenía otras relaciones, me llegaban a decir que a Ignacio Cirac no le daban el Nobel, que ha estado muchas veces en la lista de los posibles Nobeles, porque era muy joven. Y entonces luego al año siguiente se lo dieron a estos la historia que era jóvenes, chicos jóvenes. Bueno, si se lo diesen en algún momento a Pablo Jarillo, que es valenciano y que hizo aquí su carrera y su tesis doctoral y tal, pero luego la tesis se fue a hacerla al MIT. No, él hizo en Holanda. Bueno, pero luego se marchó al MIT, que es donde hizo su carrera realmente, que es donde esa interacción con premio Nobel allí que hay. Esto lo contó él cuando dio aquí la conferencia, estuvimos hablando con él mucho y entonces, claro, moverte en un ambiente donde te vas encontrando por el pasillo con premios Nobel, que en un momento les puedes preguntar algo y desde luego ellos hacen un lobby brutal. O sea, el problema no es que no haya españoles que pudiesen ser premios Nobel, el problema es que hay que hacer unos lobbies de presión para que, ¿por qué va a ser un español y no va a ser un coreano o un surcoreano, que están como locos por tener un Nobel? Nosotros por lo menos tenemos uno y medio, porque no. No, pero a Ignacio Cirac yo estoy hablando del año 2009, 2010, 2011. Sí. Ignacio era algo más joven. Bueno, si no hay más preguntas... Vamos, por mí yo no tengo ninguna prisa, pero comprendo que además la academia cierra ahora a las 8 también. Y... Bueno, pues gracias Nazario por tan ilustrativa e interesante charla. Y muy gracias bien, a todos vosotros. muchas gracias.